Hola, muy buena jornada a todos. El día de hoy estamos aquí para hablarles sobre la reciente situación que se ha suscitado en el Medio Oriente. Hablamos, por supuesto, del terrible conflicto entre Israel y Palestina, conflicto con raíces milenarias, pero que últimamente ha desencadenado en una serie de injusticias y actos crueles que ha sufrido el pueblo palestino. En este primer capítulo, titulado Situación Palestina y el sitio israelí, intentaremos hablar desde diversos enfoques analíticos sobre cómo esta situación se ha dado y cómo se ha desenvuelto a día de hoy. Por lo mismo, empezaremos hablando sobre diversos conceptos que son necesarios para poder entender la situación de manera correcta. Y para ello, le hago esta pregunta a nuestro primer podcaster, Miguel Balandrán, a quien le pido que nos conteste qué conceptos clave debemos de entender. Bueno, gracias por la palabra. Considero que antes de analizar el conflicto, hay una serie de conceptos claves que debemos entender, y debemos entender primero que nada que los judíos, el judaísmo, más que ser una religión, es una etnia, una identidad étnica, porque recoge tradiciones, costumbres, cultura, cosmovisiones, ¿no? Y por otro lado está el concepto de semitismo, que según la tradición bíblica, los semitas son los que son descendientes de Sem, hijo de Noé, y el pueblo semita se le llama a toda esta familia de pueblos y lenguas que vienen del Oriente Medio y del Oriente Próximo, los cuales son el árabe, el arameo, el hebreo, el fenicio, el acardío. Y pues por supuesto los judíos, ¿no? En relación con este concepto también está el concepto de antisemitismo, ¿no? Que antisemitismo fue acuñado en 1879 por un activista alemán llamado Wilhelm Marr. Su idea era sustituir el término Judenhass, pero que literalmente es el odio hacia los judíos. Y para darle una connotación un poco más formal, pero bueno, tal como lo explica la enciclopedia del Holocausto, el significado del antisemitismo es odio, prejuicio hacia el pueblo judío, y esta actitud se ve sobre todo en acontecimientos como los de la Alemania nazi, ¿no? El Holocausto entre 1933 y 1945. Otro concepto que debemos entender es el de sionismo, el cual es un movimiento religioso judío que surge a finales del siglo XIX en Europa, cuyo objetivo es el establecimiento de un Estado nacional judío en los territorios palestinos, el cual ellos en su tradición consideran su tierra ancestral. Pero más allá del trasfondo religioso, el sionismo es un movimiento nacionalista. Es un movimiento esencialmente político, lo cual lo explica muy bien Ezequiel Koppel en su libro La disputa por el control de Medio Oriente, donde dice, abro comillas, el movimiento sionista moderno en cambio fue un grupo secular en línea con los movimientos nacionales creados en el siglo XIX en Europa. Y su raíz se encuentra en los límites y problemas que tuvo la comunidad judía en su asimilación en Occidente y el constante antisemitismo en muchas de estas sociedades nacionalistas. Y asimismo podemos entender el antisionismo como una oposición al sionismo. Se pone en duda que exista el derecho divino o el derecho real, o como lo quieran llamar, de conformar dicho Estado Nacional Judío sobre otros territorios, imponiéndose sobre otros pueblos autóctonos. Eso no significa necesariamente que el antisionismo sea una forma de antisemitismo. Más bien se opone a la idea basada el Estado de Israel basado en un judaísmo, ¿no? Así como su política expansionista, colonialista en los territorios palestinos como Cisjordania, Gaza o el este de Jerusalén. Ya por último, para futuras referencias dentro de estos 4 episodios, el término genocidio, también se conoce como limpieza cultural, hace referencia a la eliminación o exterminio de manera sistemática de un pueblo, una etnia, una nacionalidad, una religión,
De manera que se utilizan diferentes tipos de violencia como el desplazamiento forzado, desaparición forzado, asesinato masivo, desplazamiento forzado y lo que existe actualmente en Israel conocido como apartheid. Gracias. Muy bien, muchas gracias por definirnos esta serie de conceptos que indudablemente son necesarios para poder comprender la situación. Bueno, una vez habiendo hablado de eso, me gustaría que pudiéramos abordar desde el análisis no solo de los eventos y los documentos que dieron paso a la conformación del Estado de Israel, sino también de la narrativa que él mismo ha hecho para poder tomar las medidas terribles que ha tomado. Por lo mismo, le pregunta a nuestra segunda podcaster, Marisol Fontes, que nos responde a la siguiente pregunta. ¿Cómo es que se empezó a formar el movimiento sionista israelí? Muy buenas tardes, Francisco. Bueno, primeramente gracias por la palabra. Les comento brevemente. En 1897, Teodoro Herzl, un periodista y activista austriaco, convocó el Congreso Sionista en Basilea, Suiza, que había sido reconocido como el progenitor del sionismo político contemporáneo. Herzl convocó a varios miembros de comunidades judías en Europa para debatir sobre la condición de los judíos dispersos y la construcción de un proyecto que les brindará un refugio seguro. Su objetivo era crear una reacción ante la persecución y el antisemitismo que impactaban a las comunidades judías, en particular en Europa Oriental y Rusia, lo cual se reformaría con los genocidios judíos por parte de los alemanes nazis en la Segunda Guerra Mundial. En este congreso se aprobó el programa Basilea, el cual formaliza las ambiciones sionistas de instaurar un hogar nacional para la población judía en Palestina. Este programa elaborado con meticulosidad para obtener respaldo político sin inquietar a la comunidad global o al Imperio Otomano, que tenía el control de Palestina en aquel entonces. Establece metas fundamentales, las cuales son las siguientes. Se busca la creación de un hogar seguro en Palestina para la población judía, que opere bajo salvaguardias de derechos públicos, el fomento y el desarrollo de la migración judía en Palestina. También busca promover lo que es la agricultura, industrias y la agricultura para los judíos que se asentarán en la zona, lo cual era conocido como un kibbutz. Asimismo, la unificación de las comunidades judías dispersas a través de entidades sionistas que coordinarían los recursos y esfuerzos para consolidar la presencia judía en la región. Y finalmente, la alianza diplomática y política como potencias globales en los estados sionistas, con el objetivo de conseguir un marco jurídico que posibilita la formación de una nación judía sin entrar en un conflicto con las leyes vigentes. El programa que se mencionó anteriormente, Basilea, representa la constitución del sionismo como un movimiento político con metas específicas en Palestina, pero a pesar de que inicialmente no incluía un llamado a la independencia política total, con el paso del tiempo se entendió como un proyecto más territorial. Muy bien, le agradecemos mucho por este esclarecimiento de los antecedentes históricos que han llevado a la conformación del Estado de Israel. Muchas gracias, Marisol. Ahora, me gustaría preguntarle a nuestra tercera podcaster, Mercedes Reza, la siguiente pregunta. ¿Qué documentos debemos entender para empezar a comprender los inicios del problema de Israel con Palestina? Buenas tardes. Sí, tenemos tres documentos o tres declaraciones importantes, las cuales fueron relevantes porque hicieron un cambio en el curso de la historia del Medio Oriente, y me refiero a las declaraciones de Balfour que se emitió el 2 de noviembre de 1917 y luego fue escrita por el Lord Arthur James Balfour, el cual le envió ese postulado, ese documento, se lo envió a Rothschild, que se me olvida, Rothschild, se lo envió, en el cual había una disposición, había como que una serie de acuerdos, y primeramente abro cita y dice así: el gobierno de su majestad ve con buenos ojos el establecimiento en Palestina de un lugar nacional para el pueblo judío y hará todo lo posible para facilitar la consecución de este objetivo.
quedando claramente entendido que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina, o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país. Como puede verse en dicha declaración, también decía que ese hogar no debía perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías, ya que vivían en la región, toda vez que los árabes ya estaban viviendo ahí desde muchísimos años antes. Posteriormente, por otro lado, nos vamos a la segunda documento, o es la declaración anglo-francesa, que se escribió el 7 de noviembre de 1918. Es una declaración en donde se conjuntan dos potencias, que son Gran Bretaña y Francia, que a final de la Primera Guerra Mundial, en contradicción con lo prometido en la primera declaración de Balfour, toda vez que el propósito era declarar en esa enmienda de 1918, era como para tranquilizar a las poblaciones árabes que tenían temor ser colonizados por las potencias europeas después de ser derrotados por los otomanes. En ese texto, Gran Bretaña y Francia afirmaban que su objetivo en el Medio Oriente no era la anexión o dominación directa, sino una liberación de los pueblos árabes y el establecimiento de gobiernos nacionales que representaban sus intereses particulares, prometiendo así las mismas tierras tanto para Israel como para el pueblo palestino. Entonces, continuando en ese tenor, abro cita para decir textualmente lo que indicaba esa declaración: garantizar el establecimiento de gobiernos y administraciones locales libres en los territorios liberados de dominio otomano, respetar la voluntad de las poblaciones locales en la formación de estos gobiernos, asegurar que los territorios que habían sido para el Imperio Otomano no fueran tratados como colonias europeas. Pues bien, más sin embargo, en 1919, en agosto, precisamente, Arthur James Balfour emite nuevamente otro memorándum, conocido el memorándum de Balfour, en el que se reconocía las contradicciones que estaban en las declaraciones anteriores. Entonces, en ese sentido se establece claramente los intereses de los países aliados en la conformación del Estado Israel, independientemente de lo pactado con el pueblo árabe palestino, no negando así su autonomía, sus intereses, y sobre todo el hecho de que todos ellos estaban asentados ahí previamente del asentamiento de judíos en tierras palestinas. Ello en virtud de que el memorando de Balfour de 1919 es el que se puso en manifiesto clara inclinación de los británicos a favor del movimiento sionista en detrimento de las aspiraciones árabes, algo que exacerbó la tensión en toda la región. Muy bien, muchas gracias, Mercedes, por hablarnos sobre estos documentos fundacionales y que dieron paso a todo el proceso que ha sucedido. Igualmente es muy interesante observar cómo las grandes potencias europeas más Estados Unidos fueron determinantes no solo para el establecimiento de esta situación actual, incluyendo la conformación del Estado de Israel, sino también tienen un gran peso aún sobre la región. Habiendo hablado de ello, me gustaría preguntarle a Miguel la siguiente cuestión. ¿En qué momento Israel se establece como Estado independiente y cuáles son los intereses que establece en el momento de independizarse? Y del mismo modo, ¿qué más podrías decirnos en relación a la independencia de Israel? Israel se independiza
formalmente con su carta de declaración de independencia emitida el 14 de mayo de 1948, o también dentro del calendario de Israel sería el 5 de Iyar del 5708, donde se establece que las actuales tierras que pertenecen al mandato británico de Palestina son el lugar de su identidad, de su origen y espiritual y religiosa y política, donde se ha dado esta cultura. Y en esta declaración de independencia se establece lo siguiente, abro cita: impulsados por esta conexión histórica, los judíos lucharon durante siglos para retornar a la tierra de sus ancestros y recobrar su categoría de Estado. En décadas recientes regresaron en masa, trajeron consigo las ventajas del progreso a todos los habitantes del país. Como podemos ver, los israelíes reconocen en cierta manera que han traído algo de progreso a las tierras palestinas con su presencia, pero también hay que recordar que en Israel, previo al asentamiento, en Palestina, previo al asentamiento de los judíos, estos se encontraban dispersos en Europa, por lo que muchas visiones, como lo puede ser la democracia, la libertad, el proceso civilizatorio, son importados, y estas se ven mejor establecidas en la misma carta de desaparición de Declaración de Independencia, donde continúo, abro cita: en el año 897, inspirada en la visión de Theodor Herzl sobre el Estado judío, el primer Congreso sionista proclamó el derecho del pueblo judío de revivir su carácter nacional en su propio país. Este derecho fue reconocido por la Declaración Balfour, de la que ya se había hablado, el 2 de noviembre de 1917, y ratificado por el mandato de la Sociedad de las Naciones, que expresó el reconocimiento internacional explícito a la conexión histórica del pueblo judío con Palestina y su derecho a constituir nuevamente su hogar nacional. Y aquí formalmente reiteran su derecho a constituirse los judíos como Estado en tierras palestinas como su hogar nacional. Pero hay un hecho sumamente relevante, el cual no podemos dejar pasar, ya que en la misma Declaración de Independencia más adelante establecen, abro comillas: el 29 de noviembre de 1947 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una resolución a favor del establecimiento de un Estado judío independiente en Palestina e hizo un llamamiento a los habitantes del país a tomar las medidas necesarias de su parte para poner en marcha este plan. Aquí es esencial ver que los israelíes en este punto de la Declaración de Independencia establecen que se sujetarán a la resolución emitida por la ONU en 1947, en la que se estableció su derecho para conformarse como Estado. Pero nos vemos obligados a decir que en dicha resolución de la ONU también se establece explícitamente que el territorio de lo que es Palestina se dividirá con la finalidad de que ambos pueblos puedan tener su propio Estado, Israel en el norte, Palestina en el sur, y esperar a que estas nuevas naciones se constituyan, hagan su estructura política y jurídica. Cabe decir que esto no fue desde el principio respetado por Israel, ya que desde la Declaración de Independencia hablan sobre o establecen sobre sus intereses de asentarse en toda la tierra de Palestina, diciendo lo siguiente, abro comillas: el Estado de Israel estará preparado para cooperar con los organismos representantes de las soluciones de las Naciones Unidas en la implementación de la resolución de la Asamblea del 29 de noviembre de 1947 y tomará las medidas necesarias para lograr la unión económica de toda Palestina. En este sentido, vemos que Israel no solo establece un interés, realmente no hace mucho caso a la resolución de la ONU, sino que busca establecerse en la totalidad de Palestina sin buscar una división o ni siquiera tomar en cuenta la voluntad de los propios árabes palestinos que ya estaban ahí. Y esto se ve mejor reflejado en las siguientes líneas. Aún
Ahora paréntesis, aún en la Carta de Independencia, aún en medio de la agresión gratuita, exhortamos a los habitantes árabes del Estado de Israel a retomar la senda de la paz y participar en la construcción del Estado con igualdad ciudadana plena y con la debida representación en todos los cuerpos e instituciones provisionales o permanentes del Estado. Como se puede ver, los israelíes ignoraron el reconocimiento del Estado palestino. Toda la vez al momento de hablar de Estado hablan únicamente del Estado de Israel, considerando a los palestinos como parte del propio Estado de Israel, sin que se le dé oportunidad a la autodeterminación de los pueblos árabes palestinos. Muchas gracias, Miguel. Y como acabas de decir, es interesante cómo Israel no mostró una disposición a la comprensión o la libertad del pueblo palestino, sino que simplemente planeaban asimilarlos y de manera no deseada quizás por los palestinos que conformasen parte de este Estado de Israel. En relación a lo anterior, me gustaría preguntarle a Marisol sobre cómo y cuándo se dio el reconocimiento internacional del Estado de Israel. Muy bien, la creación del Estado de Israel y el reconocimiento internacional de Palestina son asuntos fundamentales en el conflicto israel-palestino que actualmente se encuentra en desarrollo. Como parte de una solución ante las inconformidades presentadas por ambas naciones, como ya explicaron anteriormente los compañeros, la Asamblea General de las Naciones Unidas admitió en 1947 con 33 votos a favor, 13 en contra y 10 abstenciones la resolución 181. La cual determinó una división de las tierras palestinas para la conformación de 2 estados, uno árabe y uno judío, como un sistema internacional especial para Jerusalén por el choque de culturas que se vive ahí. Posteriormente a dicha resolución, la 181, los judíos y los árabes debían construir formalmente ambos estados y dividir tierras. Sin embargo, los israelíes aprovecharon esta resolución para asimilar la aceptación de los árabes, pues desde su declaración de independencia los consideraban ya como ciudadanos no judíos del Estado de Israel. En estos términos, Israel solicitó a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se le conociera formalmente como un Estado nacional e independiente y que se le permitiera ingresarse sobre todo a las Naciones Unidas como miembro íntegro de las mismas. Por lo que el 11 de mayo de 1949 la Asamblea General de las Naciones Unidas emite la resolución 237, en donde la Organización de las Naciones Unidas reconoce oficialmente como miembro al Estado de Israel, diciendo que la nación de Israel es amante de la paz, acepta y es capaz de cumplir con las obligaciones que mencionan en la Carta de las Naciones Unidas. La integración de Israel como miembro número 59 de la ONU refleja una serie de intereses políticos y económicos como potencias mundiales y países cercanos que respaldaban sistemáticamente la autonomía e independencia de los árabes palestinos, así también como notarias injusticias políticas y territoriales como los estados árabes, al privarlos de reconocimiento y derechos de expresión y pues declarando la independencia israelí del 1948. Muchas gracias, Marisol. Y es muy interesante ver, como hemos dicho, cómo aunque en un principio sí se reconocía esta autonomía del pueblo palestino, posteriormente se intentó hacer una asimilación forzada de los mismos. Sí. Ahora, me gustaría preguntarle a Mercedes lo siguiente. ¿Cómo es que no se les ha dado reconocimiento internacional a los árabes palestinos en su calidad de Estado independiente? Es importante precisar que desde que Palestina ha sido habitada por los árabes palestinos desde el siglo XIX, han resistido a las intenciones de las naciones occidentales que han buscado reiteradamente establecerse como un Estado palestino independiente a pesar de su larga lucha. Aún así siguen presentándose con muchos obstáculos. Desde su asimilación por parte de Israel en su declaración de independencia el 48, no se han respetado lo ordenado en la resolución 181 de 1947. Hasta hoy se ha silenciado y no se ha reconocido internacionalmente el debido
a los intereses de las grandes potencias internacionales. En específico, estamos hablando de Estados Unidos, que han utilizado el derecho del voto innumerables veces en contra de ellos. Cabe aclarar que el derecho este veto es un derecho exclusivo por las superpotencias, ¿verdad?, consideradas como miembros permanentes del Consejo Nacional de las Naciones Unidas. En específicamente son China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos. Este derecho establece que si alguno de ellos emite un valor negativo, la resolución o decisión o falla automáticamente, independientemente de lo votado por la mayoría de las naciones. Entonces podemos percibir que en este sentido, desde el 18 de febrero del 2011, Palestina volvió a solicitar el reconocimiento internacional, por lo cual el Consejo de Seguridad de la ONU debatió para la posible reconsideración para que fueran condenando a los asentamientos israelíes en territorios palestinos reiteradamente. Más sin embargo, Estados Unidos ha sido un aliado fuerte hacia Israel. Más sin embargo, Estados Unidos ejerció otra vez el derecho a el voto, rechazando la propuesta de la ONU, pues Estados Unidos creía que la aprobación de esta no contribuiría con la paz ni el desarrollo de Estados Unidos. Así es que ante esta arbitrariedad de Estados Unidos, evidenció el papel aliado con Israel, creando así pues una serie de desequilibrio justo ante estas naciones, e intensificando el conflicto, el desacuerdo entre los dos. Sin embargo, al ser uno de los 5 miembros permanentes del Consejo Nacional de la Organización de las Naciones Unidas, tuvo la capacidad para ejercer el veto. Entonces, hasta aquí es mi opinión de este tema, de este conflicto. Gracias. Muy bien. Igualmente, muchas gracias, Mercedes, muchas gracias, Marisol, y muchas gracias, Miguel, por su participación el día de hoy. Ciertamente, como vemos, estos antecedentes históricos reflejan muy bien las circunstancias que dieron paso a este conflicto del que hablaremos más adelante, y que del mismo modo y por tal motivo les invitamos a seguir atendiendo a los siguientes capítulos de nuestro podcast para que podamos esclarecerles mejor todos estos sucesos, qué los causan y qué efectos podrían generar. Les agradecemos mucho por su atención y tengan bonita jornada.